Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Dios los bendiga. Pues vamos a continuar grabando la célula de oración de esta semana. Y vamos a continuar con el libro de los Romanos. Y vamos a leer la palabra de Dios. Si me acompañan, tengan por ahí ustedes un lápiz, un cuadernillo, para que puedan apuntar, si gustan, algo que pueda ser de beneficio para sus vidas. Y vamos a comenzar, y si me acompañan, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1, verso del 8 al 15. Y dice así de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que su manera de fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir con ustedes, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros y a mí. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir con ustedes, pero hasta ahora no he podido, he sido estorbado, pero para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y dice el verso 14, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios soy deudor. Y verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y pues bueno, vamos a comentar, y si nos damos cuenta, sin duda alguna vemos ahí al apóstol Pablo, la pasión, el anhelo que había en su corazón por compartir de la palabra de Dios, por compartir el evangelio de salvación a la iglesia de Roma. Y aunque no se le había dado la oportunidad de poder ir al apóstol Pablo, tuvo algunas circunstancias que lo impedían ir. Y pues bueno, la carta a los romanos prácticamente está dirigida para personas comunes y corrientes como tú y como yo, con sus defectos, con sus virtudes, porque Pablo quería cumplir con la encomienda que le había dado nuestro Señor Jesús, de ir y compartir la palabra de Dios, principalmente a los gentiles, a reyes y también a los judíos. Ahora, Pablo quería compartir de la palabra para que fuera cumplido y que su palabra del Señor fuera compartida a todo el mundo. Pablo tenía el anhelo en su corazón de que nuestro Señor Jesucristo fuera conocido, fuera alabado también, que fuera servido, que fuera también glorificado, pero sobre todo que fuera exaltado en todas las naciones. Y esa era la pasión que sentía el apóstol Pablo. Y como sugerencia, como motivación, debería también nosotros como hijos de Dios ser pues ese motivo, esa razón, que hubiera ese anhelo en el corazón de cada uno de nosotros de poder compartir, de poder extender el reino de Dios. Y vamos a ver aquí en estos versos algunos puntos importantes del por qué el apóstol Pablo quería ir a la iglesia de Roma. Y como punto 1, pues Pablo, si nos damos cuenta ahí en el verso 8, estaba dando gracias a Dios por todos los creyentes que había en Roma. Como punto 2, Pablo le revela a los hermanos que él tenía el anhelo de poder ir y poder visitarlos y poder compartirles de lo que Dios le había dado. Y como punto 3, ¿qué es lo que movía al apóstol Pablo para querer ir directamente a Roma? Y pues bueno, en el verso 8, aquí el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios porque en tan poco tiempo, un aproximado entre 30, 35, 40 años, la palabra de Dios
había sido entregada y había traspasado fronteras. El Evangelio del Señor se había expandido por muchas naciones y ese era un logro tremendo, por lo cual el apóstol Pablo, su meta era poder llegar al Imperio Romano, porque era de gran importancia. El Imperio Romano tenía muchas naciones subyugadas y Pablo de esa manera quería que el reino de Dios, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuera compartido debido a la importancia que tenía Roma, a su poder económico y su poderío, sobre todo su poderío de poder conquistar. Pablo da gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que si no fuera porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en esa cruz, sería casi imposible de poder llegar al Padre todos los pecadores, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es el único mediador, Él es el único intercesor, ya que nadie más puede interceder por nosotros para que nuestras almas sean perdonadas delante de nuestro Señor. Y vemos que Dios en su soberanía obra de una manera tremenda, obra en el corazón de los pecadores a través de la predicación del Evangelio del Señor. Por eso es importante que podamos compartir de la palabra del Señor a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos que no conocen del Señor, a todos aquellos pecadores, para que también ellos puedan ser perdonados. Y en el verso 9 y 10, Pablo oraba sin cesar, oraba con una ferviente oración, pidiendo por este grupo de creyentes, rogando, pidiéndole a Dios de todo su corazón que le concediera el anhelo de poder ir a Roma para poder compartir el Evangelio. Pablo, si nos damos cuenta, era un evangelista nato. Él, a donde quiera que iba, a donde quiera que se paraba, compartía de la palabra de Dios. Pero nos dice en su palabra que a pesar de que él le había pedido al Señor ir a Roma, él había sido estorbado. Había habido situaciones en las cuales seguramente Dios no se lo había permitido por alguna situación. Pablo constantemente le había pedido al Señor. Y nos dice también ahí que Pablo, de una u otra manera, seguía compartiendo del Señor y tal vez por eso no se lo había permitido Dios. Y es que, si nos damos cuenta, ¿por qué siempre hay un motivo por el cual las cosas no se nos conceden con tanta facilidad? Si al apóstol Pablo se le hubiera concedido de parte de Dios el ir de inmediato cuando le pidió al Señor que fuera a Roma, seguramente esta carta no se hubiera escrito por el apóstol Pablo y seguramente no tendríamos esta bendición de estar leyendo esta carta que va dirigidamente a nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si hay en nuestro corazón el deseo, el anhelo, hay el anhelo de poder seguir buscando cosas que tal vez a nosotros nos interesen, que nuestros proyectos de vida que tenemos no se nos dan con tanta facilidad, también nosotros tenemos que seguir orando, clamando a Dios, seguir planificando, pero debemos estar confiados de que el Señor en su tiempo y en su momento, Él en su soberanía va a darnos el tiempo para que esos planes se puedan llevar a cabo. Es lo que le pasó al apóstol Pablo. No podía ir porque el Señor tenía planes y propósitos para él. Tenemos que acatar la disposición de Dios. Tenemos que conformarnos con su voluntad,
porque Él en su tiempo y en su momento a cada uno de nosotros nos va a dar lo que cada uno de nosotros merecemos. Ahora, ¿por qué tanta insistencia del apóstol Pablo por querer ir a Roma? ¿Tal vez quería ir de vacaciones? Por supuesto que no. ¿O tal vez quería ir a ver el Coliseo romano? Por supuesto que no. Bueno, en ese entonces todavía no estaba construido el Coliseo romano, sino hasta mucho después, cuando el apóstol Pablo murió. Pablo tenía cosas más importantes que ir para poder compartir a la iglesia del Señor. Y vemos aquí en el verso 11 al 13 que hay propósito en el cual Pablo quería ir para compartirles a esa pequeña iglesia. Y en primer lugar era fortalecer la fe de estas personas a través, dice la palabra de Dios, a través de los dones que a Pablo se les habían dado. También que el apóstol Pablo, él fuera y mutuamente se confortaran uno a otro, unos con otros en la fe que predicaban, tener esa comunión entre ellos, así como también cosechar el fruto de la salvación a través de la predicación del evangelio de salvación. Pablo, de todo corazón, él quería bendecir a la iglesia de Roma con los dones que el Señor le había dado a él. Dones especiales. Sabemos lo que hacía el apóstol Pablo, cuántos milagros hizo en el transcurso de su predicación, en el transcurso de que él anduvo compartiendo del Señor. Y esto debería de ser para nosotros como hijos de Dios, también tener ese sentir de poder compartir de la palabra de Dios. Porque si de gracia hemos recibido, también de gracia nosotros tenemos que dar. Que cada uno de nosotros podamos bendecir, exhortar, levantar también, ayudar, amar a todos aquellos hermanos nuestros que están también en la iglesia, al mismo cuerpo de la iglesia, si nosotros decimos amar a nuestro Señor Jesús. Que a pesar de que no los conozcas a ellos, ni te lleves bien con ellos tal vez, o simplemente porque amamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque amamos a la iglesia, amamos el cuerpo de Dios. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Realmente anhelamos, queremos hacer eso y podemos compartir la palabra del Señor? ¿Realmente nos estamos edificando unos a otros? El apóstol Pablo, a pesar de ser quien era, si nos damos cuenta también necesitaba ser levantado, que los hermanos que estaban en Roma también oraran por él, que lo animaran a seguir adelante, a seguir edificando su vida, y que los hermanos que estaban unidos por la misma fe pudieran seguir bendiciendo al apóstol Pablo, bendecirlo y que siguiera adelante con su obra evangelizadora. Si Pablo lo necesitaba, hermanos, ¿ustedes no creen que también nosotros necesitamos ser confortados, bendecidos por nuestros demás hermanos? Yo creo que sí. Ahora, Pablo quiere mostrar también su motivación, su anhelo, su fuerza, su fortaleza y la determinación que hay en su corazón. Vemos cómo tenía ese fuego ardiente del Espíritu Santo de Dios, de hacer las cosas por querer agradarle al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, que las cosas que hemos aprendido también las ponamos en práctica para edificar la vida de otras personas. Y en el verso 14 y 15 vemos cómo el apóstol Pablo se siente como con cargo de conciencia, porque dice, soy un deudor. Le dice así a la iglesia de Roma. Tengo una duda respecto a la enseñanza del Evangelio. Le faltaba compartir ahí en Roma e irse también a España, porque ese era el anhelo que él tenía, llegar a Roma, platicar con la iglesia, compartir del Evangelio y de ahí irse al país de España. Podríamos identificarnos con las palabras del apóstol Pablo y decir que también somos deudores,
y que nos hemos quedado cortos de compartir la palabra de Dios. Si quisiéramos ser salvos por nuestras obras, simple y sencillamente no podríamos. Ninguno calificaría o estaría a la altura de poder ser salvo, porque solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en esa cruz y derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados, y si creemos en Él por fe, solamente por fe podemos entrar al reino de Dios. Esto nos tiene que mover a gracia de que también nosotros podamos hacer lo que hacía el apóstol Pablo. Él se pone como ejemplo de que si hemos recibido esto de parte de Dios y alguien más ha sido el que ha intervenido para que tú conozcas del Señor, también que tú seas el medio para que otras personas puedan ser salvos. Así lo dice en el libro de Mateo 10:8, ¿no? De lo que gracia hemos recibido, también la tenemos que dar. Tú que ya conoces la gracia de Dios, debemos de compartir a todos aquellos pecadores, a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos que no han conocido de nuestro Señor Jesucristo, para que también ellos puedan recibir la bendición y puedan también ser salvos. Hay muchas personas allá afuera que en este momento han muerto y no han conocido del Señor, y que tal vez nos estamos quedando cortos, así como decía el apóstol Pablo, deudores por no compartir del evangelio de salvación. Y si nos damos cuenta ahí, Pablo, que había estado ansioso, deseoso de poder ir a Roma, de poder compartir el evangelio, ese evangelio que dice que es poder para salvación, poder para salvar a todos aquellos que no conocen del Señor. Creo que es tiempo en donde el Señor nos está hablando, tiempo de poder salir y compartir. Tal vez en este momento pueda haber un poco de restricciones debido a la contingencia que hay en todo el mundo, pero también podemos compartir de esta manera, de la palabra de Dios, que esto que se está entregando en este momento por este medio, también nosotros seamos el medio para poder compartir esta palabra del Señor, esta palabra de salvación a todos aquellos que están detrás de cámaras y que ellos pueden recibir este mensaje de salvación y pueden ser salvos. El Señor vendrá pronto por segunda vez. Que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre aletargados en no estar haciendo nada. Que cuando venga el Señor pueda encontrarnos trabajando en su obra, así como lo hizo el apóstol Pablo. Hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Dios los bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga, hermanos.